buenas tardes, estimados maestros y maestras del Perú, así también los directores, directivos que nos acompañan esta tarde de hoy. El día de hoy vamos a acompañarlos con la presentación de este webinar que hemos considerado necesario para puntualizar cómo es que podemos mediar los aprendizajes de nuestros estudiantes en el área de inglés. Mi nombre es Silvia Pinto Guamán, soy consultora pedagógica de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Voy a ser de moderadora y a la vez también vamos a participar en la última parte de esta presentación. Pero también están mis compañeras del equipo de inglés, Karen Mesa, especialista de la Dirección de Educación de Secundaria del área de inglés, así como Elisa de la Vega Polanco, también consultora pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria. Les invito entonces a que brinden sus saludos. Karen, en primera instancia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, docentes? Un gusto otra vez estar aquí. Veo sus saludos ahí en los comentarios. Gracias, Rosiana Caballero. Gracias, Alberto Pasapera Ambulay, Marilú Valdés, Luisa Q. Ambrosio. Good afternoon, everybody. Gracias, Karen. Elisa, por favor, tu saludo inicial también. Bien, buenas tardes, colegas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este webinar y estoy muy contenta de participar con mis colegas Silvia y Karen. Bienvenidos sean y espero que esto les sirva bastante para su labor pedagógica. Muchísimas gracias, Elisa. Sí, el día de hoy en realidad este interesante webinar tiene por objetivo brindar justamente orientaciones de cómo podemos realizar esta mediación dentro de lo que corresponde al área de inglés. Entonces, para ello, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con Karen en la primera parte. Adelante, por favor, Karen. Gracias, gracias, Silvia. Bueno, como ya comentó Silvia, el día de hoy nos trae el tema la mediación en el desarrollo de las competencias del área de inglés en entornos virtuales y a distancia, ¿no? En la educación a distancia. Seguimos, por favor, Elisa. La situación específica a la que queremos atender es que, como saben, la interacción del proceso de enseñanza y aprendizaje en el área ahora es virtual, es decir, se ha transformado, ¿no? Y va a seguir transformándose porque también vamos a iniciar un paso más en el retorno a la presencialidad, donde habrá seguro modalidades mixtas. En esa situación es que nosotros nos preguntamos, siguiente, ¿cómo se realiza la mediación para los aprendizajes del área de inglés en el contexto virtual? Para eso nosotros tenemos como propósito, Elisa, por favor, reconocer que la mediación en el contexto virtual y a distancia impulsa la autonomía del estudiante y coadyuva la mejora de los aprendizajes del área de inglés. Esto que también fue un reto para todos durante el 2020, 2021, ahorita y será el 2022, nos va a ayudar a comprender un poco más cómo podemos mediar los aprendizajes en los diferentes escenarios. ¿Seguimos, Elisa? Entonces, para lograr nuestro propósito, que es reconocer que la mediación en el contexto virtual y la educación a distancia impulsa también la autonomía del estudiante y coadyuva a la mejora de los aprendizajes del área de inglés, trataremos de responder las siguientes preguntas a lo largo de la presentación. Primero, ¿qué es la mediación de los aprendizajes y cómo se da para el área de inglés? ¿Cómo se ve la mediación de los aprendizajes en la virtualidad en el área de inglés? ¿Cuál es el rol del docente en el proceso de mediación? ¿Cómo planificar, mediar y evaluar para desarrollar las competencias comunicativas? Y finalmente, ¿cómo se puede realizar el trabajo colaborativo, colegiado en el área de inglés? Empezamos entonces ahora sí con nuestra presentación. Mientras tanto, también voy saludando. Tenemos aquí a Tito Trujillo Coronel, que es de la IE José Carlos Mariátegui de Aguaití, Ucayali. Bienvenido, maestro. Edith Añacato, Karen More, Sara Veraún, Carol Judith, muchas gracias por estar ahí. Seguimos, por favor, Elisa. ¿Qué es la mediación, entonces? Estoy segura que la mediación no es algo nuevo, no es una palabra que ustedes desconocen, ¿no? Por lo contrario, si bien se escucha más últimamente, en estos últimos tiempos, esto tiene de larga data.
¿no? Tenemos aquí nombres que ustedes ya conocen muy bien como educadores, y todos ellos han aportado de manera directa o indirectamente a lo que nosotros ahora denominamos mediación. Empezamos con Dewey. ¿Qué nos decía Dewey o qué se puede resaltar de Dewey que aporta hacia el trabajo de la mediación? Es que para Dewey la sociedad tiene un rol protagónico que es el de educar a todos desde la comunidad. Y los estudiantes son personas únicas e irrepetibles, ¿no? Acuérdense que Dewey nos hablaba de la teoría de la enseñanza de aprendizaje experiencial. Entonces aquí tomamos esto de Dewey, luego tomamos a Piaget. Piaget ya nos habla de una sociedad que ayuda a promover el aprendizaje y la actividad cognitiva. Sin embargo, también Piaget nos habla de que los efectos de la mediación están regulados por las características biológicas y cognitivas de los estudiantes. Entonces la edad ahí juega un rol importante. Vygotsky, por su lado, que ustedes también conocen muy bien, ya nos está hablando de un aprendizaje más constructivista, ¿no? Y donde la mediación es parte del proceso de aprendizaje según la zona de desarrollo próximo a la que se quiere llevar al estudiante, ¿no? Esto creo que lo tenemos claro, tenemos una zona de desarrollo real, que es lo que puede hacer el estudiante, tenemos una zona de desarrollo potencial, que es aquello que aún todavía no puede realizar, y tenemos una zona de desarrollo próximo, que es donde interviene justamente la mediación del docente y de otros actores, principalmente para Vygotsky y sus pares, ¿no? Donde podemos ayudar a que el estudiante logre esos aprendizajes deseados. Luego tenemos a Feuerstein. Feuerstein nos habla ya directamente de una teoría de la experiencia del aprendizaje mediado. Les invito a que ustedes exploren un poquito más a Feuerstein. Él habla de 12 formas en las que se da esta mediación. Es un pedagogo un psicólogo, si no me equivoco, que acaba de fallecer en el 2014, pero hay entrevistas inclusive de él que ustedes podrían seguir indagando. Y bueno, y tenemos a Gardner, que inicia un cuestionamiento sobre qué es la inteligencia y las inteligencias múltiples, ¿no? Y a partir de eso también tenemos la individualización del aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Y hay otras teorías neurolingüísticas también, o la neurociencia, que empieza a explorar un poquito más cómo es que tenemos cada uno formas distintas de aprender y potencialidades que podemos aprovechar. Entonces, la combinación de estos 5 autores, podríamos decir, nos habla ya de una mediación en los aprendizajes. ¿Seguimos, Elisa? Entonces, ¿qué es la mediación de manera práctica y qué no es la mediación? ¿Seguimos? La mediación es un proceso que promueve el aprendizaje como resultado de la interacción del estudiante con el medio ambiente. Es el proceso que promueve el aprendizaje como resultado de la interacción del estudiante con el medio ambiente. El medio ambiente se entiende por el contexto y las personas que viven en este medio ambiente. Los docentes, por lo tanto, planifican la mediación. Los estudiantes, por su lado, son valorados por su comprensión y el desarrollo de su pensamiento. Es decir, se valora más que el resultado, el proceso. ¿El resultado es importante? Sí, pero tan importante como el resultado debería ser también el proceso, justamente todo el proceso de mediación que se ha hecho con el estudiante. Los docentes median el conocimiento porque ayudan al estudiante, justamente por eso lo planifican, y la sociedad comparte la responsabilidad de educar. ¿Qué no es la mediación? Hay que tener cuidado porque no todas las formas de interacción pueden ser consideradas mediación, ¿no? No quiere decir el hecho de que simplemente pidamos que el estudiante le pregunte a su hermano cuántos años tiene, ya hubo una mediación del hermano, ¿no? Ahí hay que trabajar un poquito más qué es lo que tendría que suceder para que se generen aprendizajes en el hogar, por ejemplo, que es un contexto que se puede aprovechar en la educación a distancia. Los docentes, y esto creo que ya es algo que ustedes saben muy bien, dejan de ser la fuente del conocimiento, ¿no? El docente no lo sabe todo, el docente es quien media y quien también va aprendiendo en el camino, como estoy seguro muchos de ustedes han estado aprendiendo en estos años de manera intensiva. Siguiente, Elisa. ¿Cómo se da esta mediación? Entonces, este proceso en el que el docente interviene para poder llevar al estudiante a esa zona de desarrollo próximo y desarrolle sus potencialidades ha cambiado en la distancia, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados a otra forma de mediar en el aula. Ahora tenemos como
como uno de los ejes principales el material educativo. En la educación a distancia, el material educativo recobra bastante importancia porque va a ser justamente, también va a tener el rol de mediación o de mediador, pero de mediador, ahorita lo vamos a ver cómo es que el docente hace que esto que está desarrollado en Aprende en Casa justamente llegue a los estudiantes y puedan generar aprendizajes, ¿no? Entonces el material didáctico tiene un impacto positivo y directo en la relación entre profesores, estudiantes y conocimiento. Por eso es que el reto de ustedes que lo han vivido en este año y medio, justamente es cómo planificar estas estrategias y cómo hacer que todo este nivel de abstracción, de conocimiento que queremos que los estudiantes aprendan, cuestionen y mejoren, cómo es que llega a ellos, cómo es que ellos logran comprenderlo. Siguiente, Elisa. Gracias. En inglés, siguiente, Elisa. Como ya ustedes también conocen, tenemos 3 competencias, ¿no? Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera y lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Y ya estamos acostumbrados que en la presencialidad había una interacción directa. La interacción es clave para la mediación. Entonces, siempre teníamos los modelos de interacción, ¿no? Donde es profesor-alumno, profesor-alumnos, alumno-alumno, alumnos-alumno, etcétera, que permitía que el lenguaje, que en este caso la comunicación, se dé de manera presencial. Entonces era directa nuestra intervención o nuestra mediación para el uso del lenguaje en el idioma inglés en el aula. La virtualidad, ¿qué es lo que nos trae? Afecta la interacción porque interfiere en ella, pero no interfiere de manera negativa necesariamente porque se puede aprovechar, ¿no? Hay una interacción con interferencia pedagógica donde tenemos ahora 2 modalidades, o es sincrónica o asincrónica, ¿no? Ya sabemos que las dos va a depender de los medios con los que cuenta el estudiante y el docente y el contexto. Y la interacción ahora también se da a través de varias formas de comunicación. Puede ser a través de una cámara web, puede ser a través de un teléfono, ahorita mismo es una videoconferencia, hay las imágenes tienen un rol distinto, el texto que ustedes están viendo, mis palabras, el tono de voz, etc. Entonces, todo esto en la virtualidad tiene o cobra mayor sentido y también protagonismo. Es por eso que se nos hace un poquito más difícil, porque esa interacción ahora pasa por estos 2 tipos de formas de interactuar. Y por lo tanto, en el área de inglés, nosotros, de todas maneras, a pesar de tener este contexto, situamos el aprendizaje de acuerdo a la realidad, necesidades de aprendizaje del estudiante y su contexto, y también tenemos que identificar el nivel de desarrollo de las competencias del área y planificar esa mediación, ¿no? Siempre tomando en cuenta ese camino que estamos viendo que ya no es como en la presencialidad. Seguimos, Elisa. Seguimos, por favor. Por tanto, es lo que ustedes han venido haciendo, ¿no? Las experiencias de aprendizaje, importantísimo que el profesor se involucre con las que ya están publicadas, pero no necesariamente son las únicas. Ustedes también pueden elaborar sus propias experiencias de aprendizaje. Este es un recurso disponible para ustedes. Sitúan el aprendizaje donde recobran los contextos, el interés de los estudiantes y los medios con los que cuenta el estudiante para la educación a distancia. Seguimos. Identificamos el nivel de desarrollo de las competencias y establecemos propósitos de aprendizaje. Para nosotros, en el área de inglés, el establecer el nivel del estudiante es el paso 1 para poder planificar bien los aprendizajes que se desean alcanzar, ¿no? Qué conocimientos previos tiene para lograr esos propósitos y la tarea no sea pues una tarea imposible de realizar y por lo tanto los estudiantes sean capaces de evaluar su propia producción, su propia actuación. ¿Seguimos, Elisa? Entonces, cuando planificamos la mediación para nosotros en el área de inglés, también debemos tomar en cuenta, además de las formas en las que la virtualidad afecta esta interacción, como explicado anteriormente, el enfoque comunicativo, ¿no? Que nuestro enfoque esté
presente en las formas en las que yo mido el aprendizaje con mis estudiantes, en la que ellos también tienen un rol de mediadores a veces, en cómo la comunidad tiene ese rol de mediador, pero todo dentro del enfoque comunicativo. Es importante reconocer aquí que nosotros, en el uso del lenguaje, cuando hablamos de enfoque comunicativo, nosotros reformulamos el lenguaje, deconstruimos el lenguaje, simplificamos el lenguaje. Cuando digo el lenguaje me refiero al inglés que conocemos de un nivel casi nativo hablante que nosotros encontramos como materiales. De repente en nuestra situación, de acuerdo al contexto del estudiante, el estudiante tiene otro nivel que tengo yo como profesor que adecuar, simplificar, completar con imágenes, ilustrar, ejemplificar. Todo eso que ustedes hacen justamente es lo que ayuda a la mediación del uso del idioma con los estudiantes. Entonces, para nosotros en inglés, también el hacer ese trabajo es mediar los aprendizajes, el trabajo de mediar lingüísticamente aquello que es de repente muy difícil para el estudiante verlo cuando aún está en otro nivel según lo que ya se analizó con ellos. ¿Seguimos, Elisa? Aquí rápidamente vamos a ver que es así como se trabaja la mediación de manera lingüística, ¿no? Tenemos a las habilidades receptivas, las productivas, hay una interacción que se da y por lo tanto la mediación tiene un rol importante. Los invito a explorar esto un poquito más para que ustedes puedan también ver, no es una gran diferencia, pero es mucho más específico y el Marco Común de Referencias Europeo ha trabajado esto el año pasado, el 2020, ha sacado un documento que tal vez les ayude a comprender un poquito más. Entonces, en la mediación, para nosotros ahora vamos a ver cómo una docente ha podido hacer que la competencia se comunique oralmente en inglés como lengua extranjera tenga mayor relevancia porque es lo que ella también vio en los materiales. Ella vio los materiales, tal como ustedes, de Aprendo en Casa, y dice, uy, acá se está enfatizando más la parte de lee y escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Y los otros, entonces no lo trabajo, nadie lo hace. No. Justamente los materiales de Aprendo en Casa proveen de audios, proveen de la parte oral, pero no podemos proveer la interacción porque no conocemos todos los contextos y por eso es que los docentes o ustedes han hecho posible que esta competencia no se deje de lado. Por favor, ¿puedes hacer clic? ¿No? Entonces, este material, un clic más, recuerden que tenemos diferentes formas, también la que hemos presentado este año, ¿no? También lo tienen en radio, lo tienen en televisión. Los invito a ver los programas también de Aprendo en Casa, tanto en radio como en televisión, y la página web que creo que es la que ustedes más han estado utilizando. Siguiente, Lisa. Por eso es que vamos a ver cómo es que se ve la mediación de aprendizajes en la virtualidad en el área de inglés. Para eso tenemos a la profesora de inglés de la región La Libertad, la profesora Sofía Elcita Chávez Alba, quien nos ha enviado un video sobre lo que ella realiza justamente para mediar la competencia se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. Por favor, Omar, ponemos el video. Good afternoon, colleagues. Buenas tardes, colegas. Les saluda la docente Sofía Elcita Chávez Alba, docente de la especialidad de idiomas en educación secundaria. Actualmente me encuentro laborando en la institución educativa Leoncio Prado, en la ciudad de Paiján, que pertenece a la región La Libertad. Estoy enseñando lo que son años de cuarto y quinto actualmente. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias que estamos teniendo a través de nuestro trabajo colegiado con mis colegas. Puedo decir que nosotros nos reunimos una vez por semana en donde nos compartimos los logros y las dificultades a las cuales nos hemos tenido que enfrentar durante este tiempo de virtualidad. A la vez, nos reunimos por grados y nos reunimos por áreas para poder planificar nuestras experiencias de aprendizaje, una vez que las hemos revisado en la plataforma Aprendo en Casa. Nosotros trabajamos conjuntamente, creamos nuestra propia situación significativa según nuestro contexto, adaptándola y contextualizándola. También adecuamos las diferentes actividades que tenemos. Todo el equipo
que trabaja estas situaciones significativas y estas EDAs, nosotros tratamos de crear un producto final en cual todas las áreas se vean integradas. El día de hoy me gustaría contarles cómo es que yo he adaptado algunas de las actividades que nos presenta la plataforma Aprendo en Casa para poder desarrollar la competencia Se Comunica en un idioma extranjero. Nosotros sabemos que las EDAs en Aprendo en Casa vienen especialmente para dos competencias, la que es escribe y lee. Pero siempre es importante enfocar desde la competencia Se Comunica, pues nuestros estudiantes, ellos siempre están tan deseosos de hablar el inglés y en esta virtualidad es un poco difícil esta situación. Pero a través del WhatsApp yo he logrado desarrollar esta competencia. Voy a comentarles cómo lo he hecho. Al inicio, siempre yo les envío un tipo de motivación. A veces les envío canciones, a veces les envío pupiletras o como la que pueden observar ustedes en donde les he preguntado cuál es su bebida y su comida favorita y les he pedido a ellos que dibujen. Claro, utilizando el celular, muchos de ellos me envían figuritas o otros sí lo dibujan. Luego de eso hemos revisado el vocabulario que ya lo habíamos trabajado anteriormente, especialmente para practicar lo que es pronunciación e entonación, que es muy importante. En especial las expresiones como my favorite landmark is, my favorite food is, my favorite traditional drink is. Entonces ellos a través de audios practicaban estas frases. Posteriormente a ello, y luego de brindarles la retroalimentación respectiva durante clase, les he alcanzado una hojita de trabajo. En esta hoja de trabajo yo les pregunto a ellos, ¿no? What is your favorite food? A ellos, donde ellos tienen que contestar sobre sus propias preferencias, llenando my favorite traditional food is, y pueden completar cabrito, tallarines rojos, etc. Entonces ya lo vamos personalizando. Con esta información recabada de ellos, yo paso a mostrarles una conversación de dos alumnos, en los cuales uno al otro le van preguntando, utilizando el mismo vocabulario ya repasado, las mismas expresiones donde ellos completaron en este cuadro, y ahora sí tienen que preguntarse uno a otro. Aquí es muy importante, pues nosotros somos los que vamos guiando este proceso, le vamos enseñando a ellos cómo interactúen con sus compañeros. Aquí, como les puedo mostrar, podemos formar pares o podemos trabajar también en grupos, dependiendo de la actividad. En esta situación yo he formado pares y les he pedido a ellos que mediante audios trabajen con sus compañeros, creando su conversación con su propia información. Entonces, ¿ellos qué han realizado? Como tengo estudiantes de diferentes situaciones económicas y que también poseen diferentes tipos de celulares, hemos trabajado de la siguiente manera. Aquí pueden observar algunas capturas de pantalla de cómo ellos me envían sus audios. Por ejemplo, cuando ellos ya se sienten listos, practican con sus audios y envían todos sus audios. Me piden retroalimentación, yo también entro a los diferentes grupitos y les ayudo. ¿Qué hacen una vez que sus conversaciones están listas? Me las reenvían en orden todas sus conversaciones a nuestro grupo de trabajo. También tengo otros estudiantes donde para ellos, luego de haber interactuado por audios, les es más fácil realizar una llamada telefónica. Se hacen una llamada telefónica y la graban mientras están hablando. Una vez que ya la tienen lista, simplemente descargan ese audio y me lo envían. Esta es otra manera en cómo yo recolecto la información. Y la tercera forma es para aquellos que ya tienen un celular un poco más avanzado, en donde una vez que ya han practicado su conversación, envían sus audios finales en orden y utilizan el grabador de pantalla.
Y de esa manera pueden enviarme un video con su conversación completa, interactuando ambos. El propósito es que de las tres formas como yo las estoy presentando, ellos interactúan el uno con el otro a través de audios y algunos sí llegan a hacerlo un poco más vivencial a través de una llamada telefónica o de una videollamada. Pero siempre es necesario ver esto de los megas, ¿no? No todos tienen los megas necesarios, pero una llamada sí es más efectiva. Aquí me ha gustado algo muy importante, en especial cuando ellos envían audios separados, es porque uno puede retroalimentar el audio específico y también puede felicitar el audio específico. Y cuando ellos mandan sus videos es muy emocionante porque pueden ver cómo el audio corre solo, entonces se siente como una conversación real. Espero que les haya encantado esta actividad y que la puedan utilizar con sus estudiantes, pues es muy importante desarrollar la competencia se comunica en un idioma extranjero con nuestros estudiantes. Gracias, colegas. Hasta luego. Un gusto. Gracias, docente Sofía Elcita Chávez. De verdad es interesantísimo todo lo que nos ha presentado y estamos viendo en los comentarios cómo ustedes también han hecho algo muy similar, ¿no? Como Mechi Moore, que dice, yes, I do it, o Marieta Saiko, que justamente dice, yo también hice lo mismo, igual que Richard Ricardo. Gracias por estar ahí. Entonces, lo que nos ha presentado la Miss Sofía Elcita, en realidad es como deberíamos de trabajar la competencia se comunica oralmente, inclusive en esos contextos donde la internet está casi ausente, ¿no? Pero de manera asincrónica, y ese es el tipo de interferencia pedagógica que nos da la virtualidad, se puede todavía realizar varias cosas. Seguimos, Elisa, por favor. Algo que me gustaría resaltar de lo presentado por la Miss Sofía es cómo ella explicó que se hace la interacción, que eso es algo que muchos han estado preguntándose, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los chicos interactúen? Y lo hacen de manera sincrónica y por eso me gustaría resaltar, son 30 segundos de video, por favor, Omar, si lo ponemos para que vean cómo trabaja la Miss Sofía esto. Hi Melissa, how do you feel today? Hi Karen, I feel stressed. And you? I feel sad. And what do you do to reduce stress? When I feel stressed, I listen to music. And you? I play with my dog. And what do you do when you feel sad? I read books. Oh, great. Yes, I love it. Bye bye. Excelente, ¿no? Vieron exactamente cómo se hace la interacción y tal como ustedes lo dicen, ya en fiestas, por ejemplo, dice, también podrían ser TikToks, dependiendo siempre y cuidando mucho la integridad de los estudiantes en el uso de redes, también se puede trabajar esto. Entonces, y los invitamos a seguir mediando, porque es lo que ustedes están haciendo, mediación de los aprendizajes para el área de inglés y en especial para esta competencia que se comunica oralmente en el idioma inglés como lengua extranjera. Seguimos. Ahora le doy pase a mi compañera Elisa de la Vega. Ok, buenas tardes. Gracias, Karen. Bien, lo que vamos a ver ahora es cuál es el rol del docente en el proceso de mediación. Ustedes saben que en este contexto de educación a distancia, mucho tiene que ver la entrada de nuevas tecnologías que han hecho, han generado un importante cambio en el rol del docente, ¿no? Veamos acá. A ver, uno de sus roles es propiciar el análisis de los recursos personales y medios que tiene a disposición para desarrollar la experiencia de aprendizaje. El docente deberá asegurarse de contar con los recursos indispensables, tanto para el docente o la docente, así como para sus estudiantes, ¿no?
Una vez que tiene asegurados los recursos, el docente podrá trabajar de manera individual, de manera grupal, ¿no? A través del WhatsApp, a través del Zoom, del Google Classroom, cualquier otro medio que sea accesible y que sus estudiantes puedan participar en él, ¿no? Ahí están viendo las imágenes, miren cómo los profesores se las ingenian para trabajar de una u otra manera. Otro rol del docente antes de la mediación es acompañar a sus estudiantes en su proceso de comprensión y organización para desarrollar las actividades de la experiencia de aprendizaje. Ustedes pueden ver ahí está la ruta que van a seguir de manera organizada, secuenciada, ¿no? Y la labor del docente será la de enganchar al estudiante, atraer al estudiante, enamorar al estudiante para que ellos se interesen y puedan movilizar una serie de competencias para así lograr el reto propuesto. Bien. Otro rol que tiene antes de la mediación, y este es muy importante recordarle al estudiante, que deberá responder con honestidad las preguntas sobre el conocimiento de inglés que tiene antes de iniciar la experiencia. Aquí el rol del docente es el de transmitir valores. ¿Y cómo los transmite? El docente transmite los valores con el ejemplo. Aquí se le va a pedir al estudiante que con honestidad responda a estas preguntas, ¿no? Que solo van a ser para alcanzar el conocimiento de saber dónde están antes de iniciar y cuánto han aprendido al final, ¿no? Para ello el docente con el ejemplo les dirá, bien, yo confío en ustedes son unos estudiantes muy honestos y yo voy a confiar en ustedes. Entonces, se va a sentar, los va a dejar a los estudiantes que respondan con esa sinceridad, con esa honestidad que debemos de practicar esos valores en clase, ¿no? Asimismo, también el docente va a regular los aprendizajes para favorecer a sus estudiantes en el desarrollo de las competencias de manera significativa. Por eso va a preguntar, repreguntar a los estudiantes para que lo lleve a regular su propio aprendizaje. El siguiente rol del docente de la mediación es el de organizar el contexto para la generación de aprendizajes, ¿no? Pero no nos referimos exactamente al espacio físico que la mayoría de estudiantes ha tenido que implementar en sus hogares y que sabemos que las familias nos han apoyado, y no solo los estudiantes, también nosotros los docentes hemos tenido que haber hecho el esfuerzo de implementar ese espacio físico para realizar nuestra labor pedagógica, ¿no? Sino que nos referimos a organizar el contexto de aprendizaje que ofrece la experiencia de aprendizaje, ¿no? Tiene que ver con las condiciones, tiene que ver con el reto, ¿no? Que ofrece esta experiencia. Y ahí, repito, recalco que debemos de enganchar al estudiante para que genere su propia necesidad de aprendizaje y así desarrolle su autonomía en el aprendizaje. Otro rol que tiene el docente durante la mediación es adecuar su práctica pedagógica para llegar de manera pertinente a sus estudiantes, ¿no? No significa adecuar la cantidad de conocimientos que le voy a presentar a mis estudiantes, si le voy a dar mucho o poco, esto le doy, esto no le doy, no. En este caso se refiere a adecuar en el camino en que ya estamos, adecuar mi práctica pedagógica como docente, ¿no? Y es aquí donde reflexiono yo como docente y me pregunto, ¿las consignas que le doy a mis estudiantes son comprensibles? ¿Pueden ellos entender lo que quiero que ellos logren? ¿Son suficientes las indicaciones que les brindo a mis estudiantes? ¿Qué debo hacer para que mis estudiantes logren las competencias propuestas, ¿no? Aquí el docente, luego de la reflexión, deberá adecuar en medio camino y reformular las estrategias para lograr que el estudiante aprenda de manera significativa. Veamos un ejemplo aquí. Esta EDA ustedes ya la conocen, la EDA 4. Ahí van a ver que ahí se les pide como reto a los estudiantes elaborar un fanzine. Los estudiantes de repente no entienden, no comprenden bien las consignas que se están dando. Claro, que para nosotros está claro, pero ellos de repente se quedan estancados, no avanzan. Entonces, la docente se pregunta, ¿qué hago para que mis estudiantes logren la competencia? ¿Cierto? Es ahí donde el docente adecúa su práctica pedagógica. ¿Y qué hace la docente? La docente elaboró un instructivo más explicativo para sus estudiantes y así logren comprender exactamente las consignas propuestas en las experiencias de aprendizaje.
muchas veces tenemos que idearnos, ¿no? Pensar cómo vamos a llegar a ellos, bajar el nivel, nuestro nivel del lenguaje, incluso llegar a su nivel para tener ese acercamiento y que ellos puedan entenderlos y hacer que ellos continúen su ruta de aprendizaje. Otro rol del docente durante la mediación es favorecer la construcción en los estudiantes para lograr su plena autonomía, ¿no? Vamos a ir mediando, vamos mediando para ir desarrollando las competencias para que el estudiante intente primero, para que desarrolle su aprendizaje autónomo. Es decir, el estudiante, vamos a lograr que el estudiante nos diga, a ver, profesora, yo lo hago, déjeme intentarlo, yo puedo hacerlo. No importa aunque se equivoque, ¿no? Sabe que del error ellos van a aprender. Entonces, debemos formar estudiantes que tengan esa iniciativa de intentar primero. Aun cuando se equivoquen, van a seguir aprendiendo. Por ello es muy importante que el docente genere un ambiente de trabajo donde se promueva la espontaneidad de los estudiantes, su deseo por aprender y su curiosidad por investigar, ¿no? Nosotros vemos en las sedas, por ejemplo, que ahí vemos paso 1, paso 2, paso 3, donde el estudiante los tiene que seguir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que lograr que ellos mismos, ellos solos, ¿no? De manera autónoma, realicen estos pasos y vayan avanzando. Bueno, y el rol del docente después de la mediación es orientar a los estudiantes en el proceso de revisión de los propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación con relación a los logros obtenidos como producto. ¿No es cierto? Entonces, por ello, el docente deberá reconocer y analizar de forma pertinente las evidencias de aprendizaje. Tiene que brindarle retroalimentación a los estudiantes de manera oportuna y adecuada a través de preguntas y repreguntas, preguntas socráticas, preguntas donde el estudiante piense y repiense, ¿no? También orientarlos en este proceso de revisión de los propósitos de aprendizaje y sus criterios de evaluación con relación a los logros obtenidos como producto, ¿no? Tiene que propiciar el análisis acerca de lo que hizo, cómo lo hizo, ¿no? Las estrategias que utilizó, los materiales que utilizó. Y por último, pues reflexionar sobre las fortalezas, avances, logros, dificultades y errores que tuvieron, ¿no? Ya que es la metacognición, ¿no? No se olviden de generar espacios para la reflexión sobre qué aspectos se necesitan fortalecer para mejorar los procesos de aprendizaje. Recuerden siempre que crear un ambiente de trabajo, ¿no? Es lo ideal para que el estudiante se sienta cómodo, sin presiones y que pueda avanzar en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Le damos pase ahora a Silvia, por favor. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Elisa. Bueno, ya mis compañeras Karen y Elisa justamente han puntualizado, ¿no?, aspectos importantes de la mediación. Vamos a pasar un poquito a mirar de manera holística cómo es que se dan determinados procesos para poder realmente mediar y realizar este acompañamiento a nuestros estudiantes. A ver, seguimos, por favor, Elisita. Siguiente. Bien. Podemos observar aquí que hay diferentes procesos que vamos a tomar en cuenta para poder dinamizar este acompañamiento, esta mediación que vamos a realizar con nuestros estudiantes, ¿no? Lo primero es identificar las potencialidades y necesidades del aprendizaje de nuestros estudiantes. Luego que lo hemos identificado, vamos a pasar a determinar ese propósito de aprendizaje que le vamos a proponer a nuestro estudiante, ¿no? De alguna manera, en algunos momentos, podemos, y se dan estos espacios, donde podemos incluso a los estudiantes preguntarles, ¿no?, qué les gustaría a ellos, qué reto les gustaría enfrentar. Y entonces recogemos también, los hacemos partícipes de la planificación, algo que es muy bueno, porque cuando ellos sienten su voz, ¿no?, puesta dentro de lo que se ha planificado, ciertamente se sienten mucho más fortalecidos y parte de este proceso. Entonces decíamos que hay que identificar primero esas necesidades,
Luego, en torno a esas necesidades y lo que vemos que ellos tienen que lograr, ¿no? Apuntamos al propósito que queremos, al cual queremos llevar a nuestros estudiantes. Luego también debemos definir, ¿no?, la evidencia del logro de aprendizaje. Tenemos que identificar, analizar, ¿no?, de alguna manera corroborar si realmente hemos evaluado bien el punto de partida de nuestro estudiante para poder iniciar este trabajo, ¿no?, durante la ruta que lo va a llevar hacia el logro de ese aprendizaje. Posteriormente, planificamos ciertamente una experiencia de aprendizaje que nos lleve a los estudiantes a poder, a través de los procesos didácticos, cognitivos, los procesos pedagógicos que se vayan dando, que ellos vayan construyendo sus aprendizajes, ¿no?, de manera autónoma, porque eso es lo que se quiere, que el estudiante logre desarrollar la autonomía, que gestione sus propios aprendizajes, que reconozca las estrategias que le ayudan justamente a avanzar en sus procesos de aprendizaje. Estas experiencias, queridos maestros, no son experiencias necesariamente que encontremos ya hechas, ¿no es cierto? Como por ejemplo la estrategia de Aprendo en Casa les ofrece múltiples recursos con respecto a una propuesta que se hace para la educación peruana. Sin embargo, esta sigue siendo una propuesta que ustedes pueden enriquecer, pueden adecuar, pueden adaptar, ¿no? Siempre para responder justamente a esas necesidades, a ese contexto en el cual nuestros estudiantes se desenvuelven. Pasamos luego a la otra etapa en donde, Elisita, estoy leyendo todavía. Pasamos a la otra etapa en donde se desarrollan las experiencias de aprendizaje. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a orientar el camino del estudiante, vamos a acompañarlo para que pueda ir justamente desarrollando estas actividades propuestas, pueda hacer uso de múltiples recursos de acuerdo a sus escenarios, de acuerdo a sus contextos reales y pueda realmente convertirse en actividades auténticas, ¿no? Y bueno, recoger finalmente, después de toda esta actividad del estudiante en la realización de las diversas actividades, podamos finalmente recoger estas evidencias del logro del aprendizaje, ¿no? Y al final, pues, hay que analizar estas evidencias para interpretarlas a fin de identificar a qué nivel llegó mi estudiante. Ciertamente hay diferencia de cómo empezó el camino, o se ha quedado en el mismo estatus, en el mismo nivel, o ha habido un gran cambio, ha habido un gran salto, ha incrementado su nivel de aprendizaje, ¿no?, se ha ubicado en una mejor posición, ¿no? Entonces, eso es importante. Miren, todos los procesos que nosotros tenemos que contemplar para finalmente poder lograr toda esta mediación que va más allá de solamente acompañar al estudiante en algún punto, sino desde el inicio, donde encontramos e identificamos sus necesidades hasta que logre realmente desarrollar todos esos procesos y mirar cómo realmente él logró, ¿no?, mejorar en sus aprendizajes. Vamos a pasar a ampliar un poquito cada uno de estos procesos. Ahora sí, Elisita. Decíamos entonces, ¿no?, que en la primera parte, miren ustedes, maestros y maestras, nosotros reconocemos justamente el tema de que la mediación parte de este acercamiento del docente y este acompañamiento que tiene que hacer con sus estudiantes. Y esto, por supuesto, está ya dentro de las normas que corresponden al trabajo del docente y está enmarcado cuando se señalan tres aspectos importantes en la norma, la RM 121-2021 Minedu, que fue dada pues, en marzo del 2021. Primero señala que hay que diseñar experiencias de aprendizaje, ¿no?, que no son más que espacios, posibilidades que le damos a nuestros estudiantes para que puedan, a través de distintas actividades, justamente experiencias en esas actividades, puedan lograr desarrollar sus competencias, ¿no?, dentro del área. En la segunda parte habla de determinar el nivel de desarrollo de las competencias desarrolladas en el 2020, esto a modo de tomar un punto de partida y comparar cómo es que en el 2020 encontré o estaba mi estudiante a comparación de este año, cómo encuentro yo su avance, qué logros ha tenido, tal vez no ha tenido por diferentes factores, especialmente en esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Entonces, yo tengo que tener esa mirada para identificar dónde se encuentra mi estudiante. Y también hace mención, por supuesto, a la retroalimentación en relación con los aspectos que hayan logrado y aquellos que aún requieran seguir mejorando, porque hay que mirar ello, ¿no?
qué logró y qué le falta para que se ubique en el nivel que le correspondería, ¿no? Para este año. Entonces, recordemos que en estas dos etapas primeras hay que reconocer, hay que tener la el necesario expertise para poder identificar estos aspectos, ¿no? Para ello, el docente entonces debe tener conocimiento justamente de las demandas y oportunidades que hay en sus escenarios, en sus contextos, a fin de poder justamente responder a ello. También es necesario que conozca evidentemente las características de su estudiante, ¿no? Los contextos, las interacciones que tienen, evidentemente conocer todo su mundo a fin de poder yo, en base a sus experiencias, en base a sus posibilidades reales, poder planificar, porque a veces planificamos algo muy ideal, muy propio dentro de la educación y lo que nosotros nos gustaría hacer con nuestro estudiante o llevarlo a que pueda desarrollar. Pero ciertamente a veces, por ejemplo, el tema de la conectividad o de repente más bien es un tema de crisis familiar, ¿no? Con este tema de la coyuntura hay que tener mucha atención al aspecto emocional de nuestros estudiantes, de manera que tenemos que tener esa capacidad de poder analizar el contexto real completo de nuestro estudiante, ¿no? Identificar cuáles son sus potencialidades, es decir, si nosotros le apoyamos hasta dónde realmente va a llegar, ¿no? Como mencionaba Karen, en la zona de desarrollo próximo, ¿no? En comparación con la real, es decir, solo hasta dónde puede llegar, pero si nosotros le podemos facilitar el camino, facilitar los recursos, hasta dónde puede realmente llegar nuestro estudiante, ¿no? Luego también determinar, por supuesto, en base como dije, al análisis que hacemos inicial, podemos entonces proponerle, ¿no? Al estudiante un propósito para poder lograr. Este propósito, claro que tiene que estar ligado justamente al tema de las competencias, capacidades y lo que queremos lograr con nuestro estudiante. Necesariamente para ello, entonces, tenemos que considerar criterios, ¿no? Obviamente, los criterios de tiempo tendrán que ver con si la escuela trabaja pues de manera trimestral, bimestral, qué oportunidades tiene según las condiciones en su contexto. Y, por supuesto, la priorización de estos propósitos van en torno a lo que corresponde pues, a los estándares de aprendizaje, de acuerdo a lo que le correspondería en el nivel y grado que se encuentre el estudiante, ¿no? Siguiente, por favor, Irisita. No quiero que nos gane el tiempo, tenemos solo 10 minutitos finales. También tenemos que recordar que dentro de estos criterios tenemos que mirar justamente lo que nos va a ayudar a tener esa mirada y esa evidencia de que nuestros estudiantes se encuentran en tal nivel, justamente mirando y comparando con los estándares, ¿no? Las capacidades, los desempeños. Es lo que nos va a ayudar a tener esta mirada y ubicar al estudiante. También tenemos, como decía, que definir, ¿no? Esta evidencia en el logro de aprendizaje. Y nosotros lo definimos justamente a través de, como acabo de mencionar, los criterios, ¿no? En base a este análisis objetivo que hacemos. Planificar experiencias para lograr el aprendizaje. Ciertamente, planificar las experiencias es una tarea no muy sencilla, pero es una tarea a la cual nosotros estamos invitados, maestros y maestras, ya teniendo de repente como un referente las experiencias de Aprendo en Casa, de repente algunos maestros en base, y conocemos que en las regiones están haciendo un trabajo maravilloso, muchos maestros, en base a las experiencias de Aprendo en Casa, han hecho sus adaptaciones, han hecho sus adecuaciones, y ciertamente lo que miramos es que responda a esas necesidades reales de la ciudad, de la comunidad, del entorno del estudiante, ¿no? Entonces, es importante que el docente tome en cuenta que estas propuestas son ellos, son propuestas, maestros. Ustedes tienen toda la libertad y tienen justamente, está el maestro invitado y preparado para ello, ¿no? Para poder crear esta propuesta para sus propios estudiantes, ¿no? Para ello, pues, identificamos las oportunidades del contexto, como dijimos, formulamos situaciones significativas, partiendo de cosas que mueven al estudiante, que le invitan a pensar, a reflexionar, y que seguramente son situaciones que son retos y desafíos para que el estudiante se enganche en ello y pueda ciertamente estar motivado a poder continuar en el camino, ¿no? ¿Seguimos, Elisita? Bien, en el desarrollo de las estrategias, de las experiencias de aprendizaje, hay algunas características que debemos tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hemos elaborado nuestras experiencias de aprendizaje,
debemos realmente contemplar si ya esta elaboración, digamos, cumple con algunos requisitos, como por ejemplo la autenticidad, que tiene que responder a una situación auténtica, ¿no? A la realidad del estudiante, que además el camino que el estudiante puede tomar no sea solamente el único que nosotros le podamos proponer, sino que el estudiante tenga esta posibilidad de explorar, de indagar, de mirar otras formas. Le damos pie justamente a su creatividad, a la innovación. Todo ello debe ser parte de esta propuesta, ¿no? Que tenga esa posibilidad, esta experiencia que le proponemos al estudiante. Además de que de alguna manera también puede seguir un patrón distinto, no necesariamente es idéntico a las que ya conocemos, podría tener una mirada distinta, ¿no? Por ejemplo, algunos se van más hacia la investigación, alguien más de repente va hacia la tecnología, ¿no? Estamos mirando de repente más en el ámbito hacia las artes, o está explorando alguna otro camino, y va a depender mucho, queridas maestras y maestros, de qué tanto vemos, como dije, las posibilidades en su entorno, ¿no? No los invitemos a explorar algo que al final en el camino no va a tener cómo continuar porque no tiene esas posibilidades, ya sean tecnológicas, en fin, ¿no? Hay muchas barreras en realidad que nuestro estudiante tiene que enfrentar. Entonces tratemos de brindarle algo que sea posible de lograr para que el estudiante finalmente lo alcance, ¿no? También, obviamente, en estas experiencias de aprendizaje debemos incorporar esas habilidades cognitivas, ¿no? Hay que enfrentarlo a estas diferentes desafíos, retos, en donde el estudiante tenga que pasar por movilizar todos sus recursos, ¿no? Sus competencias, sus capacidades, haga uso de todos sus recursos de manera que pueda asumir y responder a esa necesidad de dar solución o crear una alternativa frente a una situación dada, ¿no? Finalmente, bueno, los criterios pues que nosotros consideremos, como por ejemplo con respecto a las tareas auténticas, ¿no? Pueden ser pues las listas de cotejo, las rúbricas, respecto justamente a cómo es que podemos ir mirando que el estudiante va cumpliendo con lo que nosotros hemos planificado, ¿no? Ya eso va a depender cómo es que nosotros, hasta qué punto tenemos la suficiente, hemos previsto lo necesario para poder mirar que nuestro estudiante realmente esté encaminándose y si por allí no lo está haciendo, en el momento adecuado y oportuno, poder actuar, no para darle solución, no para mostrarle el camino, sino para llevarlo a la reflexión, en donde el estudiante pueda descubrir por sí mismo cómo es que se equivocó o si de repente tiene una opción mejor por el otro lado. En fin, ¿no? Es toda una apuesta para que el estudiante pueda realmente generar autonomía en su logro de aprendizaje. Finalmente, seguimos, por favor, Lícita. Finalmente recogemos, como dijimos, las evidencias. Recordemos, ¿no? Hay muchas formas de recoger las evidencias hoy en día y las recogemos justamente valiéndonos de instrumentos, ¿no? Como por ejemplo el registro anecdotario, el portafolio, que es tan importante hoy en día. Miren qué hermosos trabajos hacen los chicos, se motivan muchísimo porque ellos quieren, pues de alguna manera siempre tienen este tema de la competencia y tienen pues muchísima creatividad. Falta detonarla, queridas maestras y maestros, ¿no? Detonarla, invitarlos a que exploren, invitarlos a mirar más allá de lo evidente, de manera que el estudiante se vea realmente en esa posibilidad de crear, no solamente de seguir lo que ya existe, ¿no? Y como dijimos, ¿no? En estos instrumentos podemos ver incluso también las listas de cotejo, pero uno de los instrumentos mucho más completos y que nos va a ayudar muchísimo a mirar de manera descriptiva cómo está el desempeño de nuestro estudiante, cómo está encaminándose, si se está acercando a los niveles que esperamos que logre, según el nivel y el grado, son justamente las rúbricas descriptivas, ¿no? Estos instrumentos que nos ayudan muchísimo a poder mirar de manera objetiva y completa cómo está nuestro estudiante para poder justamente tomar acción y poder ayudarlo a lograr la meta. Siguiente, por favor, Elisita. Finalmente, entonces, ¿no? Analizamos todo ello, ¿no? Analizamos, interpretamos estas evidencias para volver a empezar nuestro círculo de proponer, ¿no? Nuevas acciones a fin de que el estudiante pueda seguir avanzando.
Recordemos siempre tomar como referencia, por supuesto, los estándares de aprendizaje y los desempeños, ¿no?, del nivel y del grado, a fin de que podamos comparar, y si elaboramos nuestras rúbricas tendrían que estar en proyección a ellas, a ello, para poder justamente encontrar el nivel donde se encuentra nuestro estudiante y poder ayudarlo a que, si está de repente por debajo del nivel, poder ayudarlo a que por lo menos alcance, ¿no?, el nivel esperado a través de esta mediación, este acompañamiento y el uso de diversos recursos que nosotros podemos facilitarle o podemos invitarlo a explorar también, ¿no? Siguiente, por favor, Elisa, ya nos ganó el tiempo. Bueno, ¿cómo podemos seguir potenciando nuestras experiencias de mediación? Queridos maestros, en realidad nosotros recordemos que como maestros reconocemos que aprendemos cada día, aprendemos de otros colegas, aprendemos de nuestros estudiantes, aprendemos de nuestros padres de familia, de las interacciones en la comunidad educativa, y es así que recordemos que en el marco del buen desempeño docente, justamente nos invita a los docentes, ¿no?, en la competencia 8, en el dominio 4, el desempeño 36 nos dice que reflexionemos en comunidades profesionales sobre nuestra práctica pedagógica, ¿no?, ya sea institucional o dentro del aula también, ¿no?, los aprendizajes de nuestros estudiantes. De lo que se trata es de que nosotros podamos realmente mirar cómo podemos compartir aquellas propuestas que tenemos, que son exitosas en nuestra escuela, con otras escuelas, ¿no? Eso enriquece muchísimo la educación. El tema de tener éxito en la escuela no queda allí, no debe quedar allí. Debe ser compartido a nivel de su región, de su distrito, ¿por qué no a nivel nacional? Y esa es la idea, por favor, continúe, Lisita. Esa es la idea, maestros, en que las comunidades de aprendizaje de los docentes pues ha crecido muchísimo. Hay muchísimas, ¿no? Entre ellas podemos mirar, por ejemplo, la de la COP, que ha sido pues en convenio con Rilo Andes, el Ministerio de Educación ha promovido y ha preparado a muchos maestros para que puedan participar en estas comunidades de práctica. Siguiente, Lisita. Y puedan justamente compartir sus experiencias, ¿no? Miramos estas páginas, ¿no?, estos WhatsApp, ¿no?, que también se constituyen en comunidades de aprendizaje, como nosotros podemos compartir estas experiencias exitosas. Siguiente, por favor. Y también, ¿no?, la última capacitación que hubo sobre el Global Competence Certification, que se habla mucho de las competencias globales, ¿no?, las habilidades blandas que hay que tener, hay que manejar para poder ser ciudadanos idóneos.